Logra el movimiento obrero, que emprende su articulación a finales del siglo XIX, con la Organización de Mineros y Trabajadores Agrícolas. En 1910 se consolidan los sindicatos por empresa debido al crecimiento del sector ferroviario y la industria alimenticia. Se implementan métodos de acción directa como sabotajes, atentados y huelgas protagonizados desde la perspectiva anarquista. Hacia 1930, el 70% de los asalariados eran trabajadores rurales, donde las condiciones cotidianas eran largas jornadas laborales y el pago generalizado en vales. En la Segunda Guerra Mundial se dieron pactos corporativos entre la burguesía regional y la clase obrera organizada. A finales de los años 30 inicia la institucionalización del movimiento obrero y con ello la pérdida de su autonomía ante el Estado y los partidos políticos. Con los golpes de Estado en América Latina y la llegada de los militares al poder, el Fondo Monetario Internacional implementó políticas económicas hacia el desmantelamiento de los sindicatos y la persecución de los dirigentes. En los años 60, a través de fuertes movilizaciones, los trabajadores intentaron retomar los espacios perdidos. Aquí se incorporan actores de las clases medias. En estos años se da un relativo crecimiento del movimiento obrero. En el 73 inicia la desarticulación de la composición de la clase, que sostuvo las reivindicaciones obreras. Implicó reformas neoliberales, como la flexibilización laboral, que hizo retroceder conquistas ya ganadas por este movimiento. Se dieron despidos de grandes cantidades de trabajadores, fuertes represiones, con miles de desaparecidos y matanzas indiscriminadas. En el 82 se declara una moratoria que desencadenó en los países latinoamericanos una serie de medidas de ajuste monitoreadas por los organismos financieros multilaterales, como el Fondo Monetario Internacional. Después de esto, el movimiento obrero fue desarticulado dentro y fuera del proceso de producción. En la denominada década perdida, miles de trabajadores fueron despedidos debido a la modernización económica, que no es más que la reconversión industrial, por la salida del Estado del sector productivo y por los efectos de la crisis. En Ecuador también existen algunos hitos históricos del movimiento obrero. De 1895 a 1922 se da la formación de organizaciones de artesanos y trabajadores, quienes inician su actuación. También se da la revolución liberal con influencia anarquista. De 1922 al 44 se da la organización de las centrales sindicales, como la Confederación de Trabajadores Ecuatorianos y la Confederación Ecuatoriana de Obreros Cristianos, con la influencia de la izquierda y la Revolución Gloriosa. De 1944 al 69 se da el boom del banano, con la expansión capitalista y el surgimiento de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres, que nace en el 62. En 1969 a 1983 es el auge y la unidad de los trabajadores en el FUT, las huelgas nacionales y el declive también del movimiento obrero. Del 83 al 2006, los trabajadores en la época neoliberal y el sindicalismo público. Del 2007 en adelante, el proceso nacional popular y la fragmentación del movimiento obrero. Si nosotros generamos producción, que es la base de toda felicidad, porque no tenemos oportunidad de obtener tan solo una buena ración. Nos dicen que es por el bien de la nación, que la patria exige amor y abnegación. Habría que saber que entienden por amor y desde luego por abnegación. Quiero destacar lo sucedido el 15 de noviembre del 1922. Se condena la masacre obrera del 15 de noviembre del 1922 y lo denunciamos como un asesinato de Estado.
al ser el entonces presidente José Luis Tamayo quien autoriza al Ejército y la Policía Nacional comandar este acto de horror, en estricta defensa de los intereses de la clase empresarial, que impusieron el costo de esta crisis sobre las espaldas de los trabajadores y las personas empobrecidas de las ciudades Durán y Guayaquil. Los procesos de organización y lucha de aquella época, que dieron luz a la constitución de la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana y la Gran Asamblea de Trabajadores, como organismo de poder popular que dirigió la huelga general, por los derechos básicos, como las mejoras salariales, y la aplicación de la ley aprobada en 1916, que establecía una jornada máxima de 8 horas y el anuncio de 30 días previos en caso de despido. Hoy rendimos honores a las personas que perecieron y defendieron la dignidad, exigiendo justicia y derechos laborales, buscando mejor calidad de vida para sus familias y comunidades. También nos congregamos para rememorar las formas de democracia popular, los ideales socialistas, la transformación anarquista, la revolución campesina, los inicios de la resistencia feminista, todos ellos pilares ideológicos de los posibles horizontes que estamos construyendo en el presente. Aprendemos de sus formas, del triunfo en la huelga de ferrocarriles, de la toma de la planta eléctrica y la planta de gas, que dejó oscuras a la ciudad, de la paralización de los diarios, los buses, el ferrocarril, las fábricas, la cervecería, la jabonería y muchos más, todos adheridos a la gran huelga general, que fue garantizada por las mujeres, trabajadoras agrícolas, obreras del café y otras de las agrupaciones Rosa Luxemburgo y Aurora, con las arengas de la Negra Julia y Tomasa Garcés en la primera línea, quien para evitar que se rompa la huelga, se recostó sobre las vías con sus 3 hijos delante de una locomotora, en ese acto inspirador de poner el cuerpo y la vida hasta que la dignidad se haga costumbre. Vivimos una época de desafíos, tales como una necesidad profunda de reestructuración interna que revitalice las formas de organización del movimiento obrero, su capacidad de movilización y articulación con otros sectores sociales para enfrentarse a las innovaciones del modelo empresarial capitalista. Esta reestructura debe contener una fuerte capacidad autocrítica que promueva la renovación de liderazgos y favorezca una mirada interseccional del sujeto obrero actual, hacia un modelo acorde a los desafíos actuales que buscan la eliminación de los subsidios, colocando la economía por encima de las personas. Se debe construir alianzas con otros sectores sociales para fortalecer las bases hacia una democracia y los temas pendientes como la distribución del ingreso y la propiedad. Nos manifestamos en resistencia, defendiendo también la esperanza, la alegría, la organización desde los barrios y las comunidades, la memoria y el presente, el trabajo digno, los mejores días para nuestras hijas e hijos. Defendemos el amor y la rebeldía que construye.